Alic nos hablará sobre la innovación y la calidad para servir al ciudadano. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este tema es un tema bien importante y bien bonito porque nosotros cuando pensamos en el Estado, creemos que el Estado no puede innovar. Y esto es un concepto realmente que viene ya de tiempo atrás, donde desde muchos años hemos pensado que el sector público por default es ineficiente, no es innovador, no es ágil. Eh, y creo que esta es parte de esta cultura que han venido los laboratorios de innovación pública y en buena hora que lo venimos haciendo a través de diferentes instancias como la Secretaría de Gestión Pública, los departamentos administrativos de función pública, de servicio civil, y que nos permiten a nosotros pensar cómo podemos empezar a transformar esa lógica de que el Estado realmente no puede ser un Estado innovador y que realmente no puede cambiar un poco esa lógica de la manera en la que presta los servicios a los ciudadanos. La innovación y la calidad son dos conceptos bien importantes que vamos a analizar hoy y el día de hoy les voy a presentar esta agenda corta que me habían pedido desde la Secretaría y es, veamos qué conceptos implica la innovación y la calidad, veamos algunos instrumentos y algunos casos prácticos que se están dando a nivel general en la región, qué indica la experiencia para que veamos cuáles son esos desafíos y esas oportunidades y para dónde puede ir la innovación para la calidad en los servicios para servir al ciudadano. Aquí nosotros podemos ver el concepto de la innovación es un concepto que ha avanzado muchísimo. ¿Y de dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? El latín innovare dice hacer algo nuevo o renovar, y la raíz semántica de la palabra innovación dice hacia adentro y nuevo. Esto nos debe hacer reflexionar como organizaciones, independientemente de nuestra naturaleza pública, privada, de la sociedad civil, que nosotros realmente tenemos un ADN común que deberíamos empezar a pensar y a incorporar dentro de esa planificación estratégica y esas capacidades, como lo mencionaba Melissa, para que el marco estratégico de una organización incorpore como uno de los diferentes elementos que pueden optimizar el desempeño, la productividad, la experiencia del usuario y los diferentes indicadores, digamos, de desempeño organizacional, cómo nos podemos pensar hacia adentro y cómo poder pensar esas nuevas ideas. La innovación para el impacto público tiene una característica muy puntual y es que implica introducir novedades con un valor colectivo, social, económico y cultural. El poder de la innovación en el Estado es que puede llegar a diferentes actores y puede asegurarle la calidad tanto a las empresas que buscan acceder a hacer sus negocios en un entorno seguro, con una seguridad jurídica, donde pueda su capital rendir unos frutos y darle beneficios sociales a un país o a una región. Y también tiene que ser muy colectiva, es decir, el impacto que tiene la innovación en el Estado, que no puede hacerlo solo, es muy amplio. Entonces, la innovación de impacto público debe transformar la forma de hacer las cosas y generar un impacto positivo y masivo en la calidad de vida de los ciudadanos, por supuesto salvaguardando sus derechos mientras se hace el mejor uso posible de los recursos públicos o privados. Entonces, este concepto de innovación per se creo que tiene que pensarse desde el impacto colectivo social y el valor que genera y cómo se puede hacer un uso muy costo eficiente de los recursos, obviamente asegurando la transparencia y la palabra que hoy nos invita, que es la calidad. Y puede ser una innovación de diversa magnitud y puede hacerse con o sin tecnología. Creo que aquí hay una imagen bien interesante y es una de las innovaciones en el Estado que viene ya de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que hoy para nosotros ya es algo muy usual porque como ciudadanos la vemos casi cotidianamente, salvo en esas zonas rurales, como decía Melissa, que todavía presentan unos desafíos de innovación importante y es, por ejemplo, el famoso digiturno o turno digital. Entonces, claramente esta introducción que implicó una tecnología, pero que implicaba también pensar esos centros de atención al servicio al ciudadano, pero que además implica generar los procesos de atención, de humanización, de trato, de servicio, pues son esas innovaciones que uno dice en el Estado, oiga, hemos innovado bastante sin incluso darnos cuenta. Si nos vamos Alic, ahora, disculpa, ¿podrías poner en modo presentación? ahí. Correcto, gracias. Bien, la innovación se puede presentar por tres situaciones. Por necesidad,
Es decir, es necesario innovar porque algo de lo que ya estamos haciendo no funciona. Por oportunidad, igualmente, la misma lógica, o sea, la lógica de la innovación es lo de siempre ya no está funcionando. Entonces, de esta manera, nosotros necesitamos capitalizar e innovar y hay una oportunidad, por ejemplo, de mejorar el negocio. Entonces, por necesidad, puede ser perfectamente algo que ya nosotros, digamos, no existe la manera de prestar este servicio. Entonces, tenemos la necesidad de introducir algún tipo de innovación. Por oportunidad, bien, Melissa comentaba, por ejemplo, las ventanillas de servicio al ciudadano. Listo. ¿Cómo hacemos que la ventanilla, por ejemplo, pase de ser un simple punto de información a una ventanilla para la acción y la solución? Entonces, esa sería una oportunidad de innovar dentro de incluso una misma innovación. Y en tiempos de crisis, la crisis, pues como todos lo sabemos, pues casi siempre cataliza esas triggers de la innovación. Y la innovación implica no solamente creatividad o tecnología, sino transformar ideas en soluciones concretas e implica ese proceso de construir esas ideas y de volcarlas en soluciones tangibles y prácticas que den un resultado. La innovación puede ser de 4 tipos, si la quisiéramos agrupar, una innovación de procesos, es decir, cómo tenemos nuevas formas de organizar, procesar o gestionar las cosas. Puede ser tecnológica, que es como la más usual, cuando la gente piensa en innovación, por lo general piensa en tecnología, y es introducir herramientas y conocimientos científicos y técnicos para optimizar eficiencia y productividad en diferentes sectores de la sociedad. Social o pública, que implica un empoderamiento y participación activa de la población en el proceso creativo y el desarrollo. La pública implica, como lo decía Melissa, una participación muy activa por parte de los servidores públicos, quienes son los dueños de esos problemas y de esas soluciones. Y puede ser una innovación de producto, bien o servicio, es decir, transformar u optimizar la oferta institucional o la oferta del catálogo de productos y servicios que presta una organización pública, tanto a nivel interno y externo. La imagen que tenemos a la derecha, pues nos insta a pensar en unas de las grandes características de la innovación. Por lo general, que sea uno pionero o el número uno, el primero en hacerlo, ¿sí? Bien sea por necesidad, oportunidad o crisis, en cualquiera de estos 4 procesos, pero que seamos el primero en hacerlos ya hace que la innovación sea algo, digamos, atemporal o que pueda permanecer en este ítem de impacto como innovación. El efecto wow, por supuesto, es decir, que genere un impacto interesante. Y, por supuesto, cuando uno piensa en innovación, pues ve la manzanita de esta compañía que todos conoceremos, que se llama Apple, y que, por supuesto, todo el tiempo está en una mejora continua. Ahora bien, que innovemos no necesariamente implica que lo hagamos con una calidad necesaria. Es decir, hay procesos de innovación que por más innovadores que sean, no han generado ese tipo de soluciones. Y a veces uno dice, bueno, fue una gran idea mal ejecutada. Y ahí aparece el concepto de calidad, que creo que es bien importante que lo refresquemos y que vayamos hilando de conceptualmente entre innovación, calidad y cómo eso puede impactar realmente al ciudadano. ¿De dónde viene la calidad? De la propiedad y modo de ser, una característica de algo. Y es el grado en el que un producto, servicio o proceso cumple con esos requisitos, estándares o expectativas de ese público consumidor o beneficiario de ese bien, producto o servicio. Para el impacto público, la calidad, pues básicamente busca transformar esta relación Estado-ciudadanía y busca asegurar que esos servicios que el Estado debe prestar y que provienen de ese financiamiento, incluso de la misma ciudadanía, sean eficientes, transparentes, inclusivos y capaces de generar esa confianza y ese valor público, como lo mencionaba Melissa. Y en este concepto de valor público, creo que el sector privado juega un papel súper importante que vamos a ver cuando les comente sobre estos instrumentos que desde el banco les vamos a presentar. Y garantiza, por supuesto, o debe orientarse a garantizar la confiabilidad y la consistencia de esos bienes, servicios y productos que están a disposición de la ciudadanía. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en calidades, las oficinas de registro civil, por ejemplo, cuando empiezan a generar, el registro civil es uno de los servicios públicos más antiguos del mundo. Entonces, cuando ya uno piensa que antes el registro civil se hacía manualmente, incluso en piedra, los primeros registros civiles se hacían tallando en piedra en la antigüedad, pues hoy tenemos una cédula
que mal que bien cada vez es más digital, pero donde la identidad del ciudadano cada vez se ha perfeccionado más. Y con calidad nosotros podemos asegurar justamente esa confianza y esa identidad dentro del Estado. Pero hay una palabra adicional que creo que puede ser como un puente de amalgama entre la innovación y entre la calidad, y es esa palabra de la mejora continua. ¿Cómo hacemos para buscar siempre un nivel superior para contar y ofrecer lo mejor de lo mejor de manera permanente? Y creo que aquí hay un reto bien importante en términos de mejora continua y lo hemos discutido en diferentes escenarios con diferentes instituciones e incluso con empresas que trabajan como aliadas con nosotros dentro de una iniciativa regional que tenemos. Y allí es cómo logramos una mejora continua tanto de la innovación como de la calidad. Y esto para garantizar y asegurar lo mejor de lo mejor siempre. La mejora implica mucha observación y pongo la foto de la industria de la moda, que es permanentemente una industria innovadora donde busca también la calidad y donde busca permanentemente esta mejora continua y volverse atemporal, ¿no? Es cómo me voy adaptando a los tiempos y eso cómo asegura que yo tenga un proceso de mejora continua y que sea atemporal y permanezca en el tiempo. Esto está atado un poco a la palabra sostenibilidad que hablaba Melissa, pero creo que hay que empezar a pensar un poco en la temporalidad. Creo que las industrias del arte nos acercan mucho a pensar, entonces si uno piensa en un artista y cómo los artistas, hay algunos artistas que logran perdurar en el tiempo, deberíamos empezar a pensar la mejora continua de los servicios públicos de la misma manera. Entonces, como por ejemplo los centros integrados de atención a la ciudadanía que formulábamos hace 10 años, bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo introducimos nuevas mejoras continuas, nuevas innovaciones? ¿Cómo aseguramos lo mejor de lo mejor siempre pensando en la ciudadanía? Eso implica observación, implica técnica e implica mucha evolución. Son roles complementarios, por supuesto, y aquí voy a resumirlos. La innovación introduce novedades, la calidad verifica o asegura ese grado de cumplimiento de requisitos y estándares. La innovación te da una mirada permanentemente de futuro y te permite anticipar y adaptarte al cambio, mientras que la calidad te ayuda a tener una mirada de presente, de cumplimiento, control y consistencia. Por otra parte, el rol de la innovación busca transformar y crear nuevas soluciones, mientras que la calidad busca asegurar esa confiabilidad y esa mejora continua de las cosas para asegurar lo mejor de lo mejor. Y aquí tenemos algunos ejemplos de una y otra, ¿no? Entonces, en innovación, los más tangibles de repente son el gobierno digital, inteligencia artificial, etcétera, que estamos en tecnologías emergentes. Y la calidad es cómo aseguramos quizás detrás de toda esa introducción tecnológica, en este ejemplo, pues todos esos modelos de gestión que están detrás y que no pueden, la tecnología por sí misma no puede asegurar. Entonces, la calidad, una crea el cambio, la innovación, y la otra asegura permanentemente la estabilidad de esas introducciones. Son dos pilares al final que aseguran el mejor servicio al ciudadano, y si hacemos un símil un poco con un edificio, la innovación sería como ese arquitecto, ese creativo, y acá ponemos la ópera de Sydney como un ejemplo, es un edificio majestuoso, ¿no? Que tiene creatividad, diseño, estructura, acústica, estética, belleza, y la calidad es todo eso que asegura que el Opera Sydney House sea absolutamente certificado con los mayores estándares de calidad y que funcione con confiabilidad y con eficiencia. Cuando estos pilares trabajan justos, pues de esta manera garantizamos que un servicio público realmente sea eficiente, flexible, orientado realmente a las necesidades de la ciudadanía y pues obviamente pues creamos una cimentación. Veamos qué instrumentos de innovación pública, y esto a manera regional o global, a nivel mundial hay algunos instrumentos relevantes, como por ejemplo los laboratorios de gobierno. Pues en el caso que mencionaba Melissa, pues digamos el Perú también ha estado impulsando el laboratorio de Chile, Colombia desde el Departamento Nacional de Planeación, es decir, hay muchas iniciativas que ahora están creando laboratorios de gobierno como instancias dedicadas a la experimentación y el prototipado de soluciones públicas. Por supuesto, contribuyen porque testean políticas y servicios antes de poder implementarlos en el Estado. Y allí, pues, los ejemplos que ya les mencionaba, sumado al GovLab de México y a estos laboratorios digitales que se están desarrollando en la región y en el mundo de manera más masiva, ahora por la introducción tecnológica.
De otro lado tenemos un instrumento que es conocido como una aceleradora. Esto también viene mucho del sector privado y es cómo hacemos para acelerar esos proyectos o ideas en curso con recursos existentes y en corto tiempo, ¿sí? De esta manera, la contribución a la calidad es garantizar esos estándares de gestión en resultados medibles, pero además apoyar esas ideas que están apareciendo, que de repente necesitan un impulso, ¿sí? Como uno cuando le dicen acelerador es como ven te apoyo, ven te ayudo y trabajemos solo sobre lo que tú ya tienes. Allí tenemos un ejemplo del cual les voy a hablar en breve y que es la iniciativa regional Conocimiento para Resultados que les vendré a contar en breve. Incubadoras. El concepto de incubación es como cuando tú ves, como en una incubadora a nivel médico o como en un proyecto de invernadero, como cuando tú ves que algo está germinando, puedes apoyar esa idea inicial, todavía no está concebida y necesita un cuidado específico, entonces estas incubadoras fungen como una estructura que empieza a apoyar esas ideas iniciales y les da una serie de herramientas para que esa idea se desarrolle y logre germinar, por decirlo de alguna manera, en el tiempo. Orientan modelos sostenibles y de calidad desde muy temprano y allí tenemos ejemplos como el modelo de startups de Chile, el proyecto Innovate Perú, y otros proyectos que desde el sector privado también están gestándose, o por ejemplo, si nosotros pensamos en una iniciativa del banco que es el BitLab, que el banco está organizado, el Banco Interamericano de Desarrollo, en 3 grandes áreas: el grupo BID, que apoyamos a los países con programas de fortalecimiento y financiamiento institucional, el grupo BID, el componente del BitLab y el BID Invest, que es la parte de inversión. En términos de incubación, el BitLab es un brazo que está apoyando este tipo de ideas iniciales, tanto públicas, privadas, como de la sociedad civil. Los hubs de innovación, un hub tiene un concepto de red, de nodo, de comunidad, de conexión, y justamente pues llama a conectar ese conocimiento, ¿no? Entre actores públicos, privados, academia, y aquí pues es movilizar buenas prácticas y colaboraciones y cómo ese conocimiento se pone en servicio de un servicio público. Aquí hay varios como laboratorios o hubs de innovación de ciudad, como el laboratorio de Medellín, la iniciativa Innova. En Barcelona, la ciudad de Barcelona tiene un hub de innovación que permanentemente está repensando los servicios de la ciudad, no solo desde la parte arquitectónica y desde el espacio público, sino desde los servicios públicos también. Hay otra variación de laboratorio que se llaman los laboratorios vivientes, y son laboratorios como que se hacen en tiempo real, en entornos reales con ciudadanía. Acá nosotros podemos pensar, por ejemplo, todos los laboratorios vivientes que están surgiendo en torno a la transformación energética, por ejemplo, cuando en una comunidad que no tiene acceso a servicios de energía y introducimos, por ejemplo, una tecnología como los paneles solares o las lámparas autosostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, estos laboratorios pues validan esa solución en la práctica, aseguran esa pertinencia, utilidad y satisfacción, y pues permiten también luego salir a buscar más fondos para que se apoyen estas iniciativas. Acá tenemos un laboratorio en Bogotá, un laboratorio viviente en la Alcaldía Mayor de Bogotá, y hay una red europea de laboratorios vivientes que están apoyando todas estas transformaciones en entorno real, en comunidades vulnerables sobre todo. Y por último, estos fondos o incentivos concursables de innovación, y son aquellas iniciativas que fomentan o incentivan esa presentación o apoyo a proyectos que tienen un alto potencial de impacto e incentivan pues la mejora de procesos bajo estándares de evaluación y transparencia. El Fondo, por ejemplo, francés de Innovación para el Desarrollo, actualmente la iniciativa europea para el apoyo a toda la ciencia, tecnología e innovación, etcétera, etcétera. Entonces, estos fondos también son instrumentos muy útiles para la innovación pública. Quisiera entonces ahora que entremos un poco a contarles rápidamente de 3 iniciativas que tiene el BID actualmente en términos de innovación para la calidad de servicios al ciudadano. Y quiero tocar 3 temas puntuales con unas lecciones que hemos aprendido asociadas a la implementación y el despliegue de este tipo de instrumentos. De un lado tenemos el BitLab, como les comentaba, acaba de sacar, pues hace unos años ya, una iniciativa que se llama GovTech Latam. El GovTech Latam es una iniciativa que básicamente se hizo una pregunta, y es, ¿será que podemos potenciar los modelos de trabajo colaborativo en tecnología
de empresas con el sector público y cómo lo podríamos hacer. Y GovTech Latam lo que hace es fomentar a través de lanzamiento de retos de innovación en municipalidades, y esto, Melissa, creo que complementa un poco cómo podríamos ayudar y entrar a fortalecer esas capacidades o incentivar estos desarrollos a nivel subnacional. Entonces, se saca un reto en una municipalidad y se pueden presentar diferentes startups en tecnología para apoyar a las instituciones públicas a resolver ese reto. Y se han generado una serie de bancos de éxito, de buenas prácticas y de soluciones, pues que le han logrado transformar a través de mezclar este business to government, todos estos impactos positivos para la ciudadanía, donde la empresa privada también está viendo cómo puede participar de una manera transparente, legítima y de alto impacto, pero también con una vocación de servicio social, ¿no? Y creo que eso es como el propósito de estas convocatorias del GovTech Latam, del BitLab. Los invito a ver la página web y allí nos muestra también cómo entonces la tecnología es algo más que un negocio y puede generar un verdadero impacto social con una colaboración público-privada muy concreta que genera una rentabilidad para el sector privado, como debe ser, pero que también genera una capacidad instalada para el Estado y un beneficio para la comunidad, resolviendo un problema muy concreto con tecnologías emergentes. Entonces, este modelo es bien lindo porque además, pues, incentiva a esas empresas que están entrando al mundo de la tecnología a que también fortalezcan sus habilidades y empiecen también a potenciar su capacidad de prestar sus propios servicios y negocios. Por otro lado, tenemos una iniciativa que seguramente en el Perú conocen, que se llama la iniciativa Mapa Inversiones. Esta iniciativa nos muestra cómo los datos públicos realmente son datos que pueden transformar vidas y que le pueden llegar a una comunidad muy remota que no tiene ni siquiera acceso a recursos públicos básicos para cubrir sus necesidades y que pueden hacer un control público y social mucho más efectivo. En materia de datos públicos, por supuesto, Mapa Inversiones ha enseñado que a pesar de que tener y concentrar en una plataforma tecnológica de manera georreferenciada y unificada dónde están los recursos públicos, eso es lo que hace Mapa Inversiones. En esta plataforma, cada uno de los países puede adaptarla a el tipo de flujo de inversión pública que quiere mostrar o auditarle a la ciudadanía. Pone toda la información del Estado, desde dónde se genera el recurso público. Pensemos, por ejemplo, en el Perú, que es un país minero por naturaleza, dónde está la mina de oro que genera una regalía, cómo esa regalía entra al Ministerio de Finanzas, cómo el Ministerio de Finanzas organiza este recurso en la planificación de la inversión pública y cómo ese recurso se tradujo en una escuela, en un hospital, en un complejo deportivo, en una comunidad X o Y te lo muestra en el mapa. Pero Mapa Inversiones y la introducción de este tipo de plataformas que son datos muy poderosos, o sea, el solo hecho de abrir el 100% de la información pública a la ciudadanía tiene un efecto importantísimo, no solo para la eficiencia del monitoreo de los proyectos de inversión pública al interior del Estado, sino de cara a ese control público y social que puede ejercer la ciudadanía, sino que ha enseñado varias cosas. Uno, en proyectos que impliquen datos públicos, la calidad del dato tiene que tener un proceso prácticamente microscópico. Es decir, si usted va a trabajar con proyectos de datos públicos, tecnología y apertura de esos datos, aseguramiento de calidad y mejora continua sobre esos controles de calidad son fundamentales. Segundo, usted tiene sí o sí que generar una pedagogía y trabajar enfáticamente en el uso y la interpretación de esos datos. El dato por sí mismo, abrirlo, no es un dato que pueda impactar en una calidad de un servicio, pero un dato que sí puede ser usado tanto por funcionarios públicos como por periodistas, por ejemplo, para que entiendan esos datos y logren hacer una mejor comunicación para la ciudadanía y para el público en general, pero también una comunidad que no tiene, por ejemplo, energía eléctrica, que podamos llevar a través de tecnología celular, etcétera, etcétera, para apoyar veedurías ciudadanas en territorio. Eso es muy importante hacerlo en este tipo de proyectos de datos. Y por otro lado, y tercera conclusión de Mapa Inversiones, los datos abiertos. El poder de los datos abiertos es infinito
Uruguay, por ejemplo, tiene un gran hub de datos abiertos ahora en el tema climático, sobre todo, donde estos datos los toman académicos, los toman centros de investigación, estudiantes, comunidades, para poder hacer proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto en Uruguay que se llama Amenaza Roboto, es de un grupo de periodistas, concursaron en un concurso de datos abiertos climáticos y este grupo de chicos hizo una proyección de cómo iba a cambiar el cambio climático, la inundación, y se llama la ciudad sumergida, los puntos posibles de inundación y de gentrificación y cambio en la urbanización de la ciudad de Montevideo. Entonces, con estos mismos datos abiertos se pueden hacer un montón de innovaciones de ciencia, de tecnología, de investigación que son muy poderosos. Y quiero concluir con una iniciativa que coordino yo actualmente en el banco que se llama Conocimiento para Resultados, donde nos dice y hemos aprendido que el conocimiento está ahí. Nosotros pensamos a veces que para innovar hay que hacer unas inversiones enormes y realmente nos hemos dado cuenta que las grandes reformas en América Latina y el Caribe también vienen en reformas muy concretas, pero además con los recursos que tenemos. Cada vez más los gobiernos nos vemos presionados a hacer más con menos. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos actualmente, sabiendo lo que funciona bien, lo que ya no funciona y cómo podríamos aprovechar? Aquí, nuestro socio, la Sociedad Nacional de Industrias, organizador de este evento, pues participa también en un hub donde hay empresas de primer nivel como Toyota, gremios como la ANDI, Asociación Nacional de Industriales de Colombia, están participaciones de agremiaciones de México, estamos actualmente operando en 8 países y hemos generado un banco de soluciones para retos comunes en la región, donde una de ellas fue premiada del SENASA hace unos años durante la pandemia por todo el tema de calidad de servicios públicos, con estos pilotos que acompañamos a manera de aceleradora, donde hacemos prácticamente un match de conocimiento. El conocimiento está allí, las organizaciones comparten un ADN común, entonces, ¿cómo resolvió, por ejemplo, no sé, pensemos en Nike, ¿sí? Todo el manejo de datos para el desarrollo de sus uniformes o de su ropa deportiva. Y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver Nike con eso en el Estado? Bueno, pues es que si nosotros estamos abriendo, por ejemplo, una ventanilla única de atención y Nike ha hecho una base de datos para procesamiento de información para la toma de decisiones en desarrollo de productos y servicios, podríamos hacer ese match. Hay un caso muy emblemático que hicimos y que se llama Torre de Control, y ese proyecto lo hizo el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia en plena pandemia, donde dijimos cómo mejoramos la eficiencia en la atención de urgencias en esta coyuntura de crisis. No podemos hacer nada, no podemos introducir tecnología, somos 7 enfermeras y médicos en la unidad de atención de urgencias y el volumen de pacientes es altísimo. Entonces trajimos a la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá para que les enseñara cómo ellos hacían ese seguimiento a las emergencias aeronáuticas. Y los médicos y las enfermeras dijeron, nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero con los pacientes. Entonces, implementamos este método de gestión, trayendo el modelo de gestión de una torre de control para el seguimiento de emergencias, y con esto logramos reducir casi el 50% en los tiempos de atención de los pacientes con cáncer en la unidad de urgencias, pero también hoy, ese proyecto lo implementamos hace 5 años, sigue operando y ya el instituto solo escaló esto a otros hospitales y otros institutos de cancerología en la región como en la República Dominicana. Entonces, años de aprendizaje nos pueden servir, creo que ya les he caracterizado algunos y termino esta ronda de aprendizajes con 2 importantes para este tema y es, el Estado no puede ni debe hacerlo solo. Entonces, el sector privado, involucrar a la sociedad, involucrar a los servidores públicos es súper importante. Y hacer estas grandes reformas con hitos de victorias tempranas. A veces queremos hacer unas macro reformas. Entonces, queremos transformar el presupuesto centrado a resultados. Bueno, ¿y qué necesitamos? Necesitamos un sistema de catastro censal. ¡Wow! Vale, eso lo vas a llegar a hacer, pero ¿cuánto tiempo y cuántos recursos te va a subsumir? Entonces, escojamos las batallas y empecemos a
buscar esas grandes reformas que pueden detonarse en puntos que pueden ser ejemplo para luego ir desatando esa ola positiva de cambios y de grandes macro reformas en América Latina y el Caribe. ¿Para dónde vamos y cuál es el reto? Y con esto creo ya un poco cerrando esta participación, y es generar innovación de calidad, y quiero conectar un poco la idea que venía transmitiendo Melissa, y es, ¿cuál es esa innovación con propósito? ¿Vale la pena innovar por innovar? Ese es el tercer punto. Entonces, empecemos con algunas preguntas y las quiero dejar aquí planteadas, y ¿es cuestión de tiempo o es cuestión de sentido práctico y utilidad? Muchas veces nos hemos dado cuenta que en la región los servidores públicos nos dicen, no tengo tiempo, lo siento, estoy muy ocupado, o realmente es que no hemos entendido si es realmente algo útil para esos servidores que quieren sentarse a cambiar esa mentalidad y a transformar algo que les puede beneficiar. Entonces aquí hay que pasar como de un poco la moda efervescente de innovación, ¿no? A donde instalamos un ADN donde el servidor público logra entender y ver cómo y cuándo la innovación es verdaderamente necesaria y cómo le beneficia para cumplir su labor en el día a día. Esto nos puede ayudar un poco, no solo a motivar, porque creo que no es siempre un tema de motivación, a veces realmente es un tema de tiempo, pero sí que los marcos estratégicos de las instituciones deben posicionar la innovación como parte de su negocio, como lo hace el sector privado. Segundo, pasar de la superficialidad a realmente generar resultados de impacto. Como toda innovación, no puede convertirse simplemente en una moda, o sea, no puede haber innovación superficial. Realmente esto debería tener una política pública, como varios países, entre ellos el Perú, ya la tienen, para generar estos resultados de alto impacto social. Entonces aquí creo que hay que empezar a seleccionar mejor las batallas, el cómo, y un reto que siempre tenemos en el Estado en varias cosas, y es a qué le doy prioridad, ¿sí? Si vamos a innovar en todo, quizás no estamos siendo acertados en cuál es esa calidad de innovación o innovación de calidad que quiero. Innovar para servir y servir para innovar, y esto implica lo que mencionaba Melissa y lo reitero, capacidades. Es decir, usted tiene que tener esto en estrategia, una arquitectura institucional para poder desplegar innovación de manera continuada, capacidad para que la gente lo pueda entender, hacer, operar, y una cultura de la innovación. Es decir, ¿qué hace que una institución diga, oiga, mi entidad es innovadora? Uno se va a la alcaldía de Medellín, por ejemplo, acá en Colombia, y uno dice, ¿en qué piensa cuando le hablan de Medellín? Y uno dice innovación. Y eso no es solamente un tema que viene a continuación, que es comunicar, sino es un tema de cómo ellos han construido toda una arquitectura y unas capacidades para que se identifique la innovación como parte del ADN de la ciudad. Cuando todo es innovador, pues ya deja de serlo. Entonces hay que pensar también la innovación desde qué no es la innovación. Esto puede aclarar el foco, el propósito y el sentido estratégico de las instituciones públicas. Vamos a participar en el ILAPTON, y ahí vamos a moderar este taller con estos laboratorios diciendo que no es la innovación, porque muchas veces los laboratorios han fallado por querer abarcar muchas cosas y cosas que el laboratorio realmente no debería hacer, el laboratorio de innovación. Entonces, es importante pensar qué no es la innovación para aclarar siempre el foco de hacia dónde orientar lo que sí debería ser la innovación. Lo que no se comunica puede ser un esfuerzo perdido. La comunicación es crucial en cualquier esfuerzo de innovación, y más, obviamente, también pues de aseguramiento de la calidad. Y detrás de eso salgo, siempre hay alguien. Entonces yo invito también a que el reto es construir una red visible de personas que hayan innovado. Si uno se pone a pensar en el mundo, uno piensa en mentes innovadoras y piensa quizás en nombres como Bill Gates, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde están nuestros innovadores en el Estado? Yo creo que es importante empezar a visibilizarlos para crear una red de construcción. ¿Qué se viene? Pues los invito a que nos acompañen, tanto a ustedes, servidores públicos, como a diferentes participantes, empresas y demás, a que creemos juntos unas nuevas ideas y soluciones que se enfoquen en excelencia gubernamental para la efectividad en el desarrollo. Y esta palabra, muy parafernálica, yo la traduzco en, si nosotros tuviéramos que pensar un centro de excelencia gubernamental, ¿en qué podríamos incidir? Y esto porque, a pesar de que tenemos un montón de instrumentos, normas ISO,
marcos de procesos, laboratorios de innovación, nuestros índices de efectividad gubernamental internacionales siguen en deuda. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para complementar y potenciar estos elementos, pero que nos permitan pensar en esta excelencia operativa combinando estos tres elementos? Y para ello, pues cierro con una perlita que estamos trabajando juntos con la Secretaría de Gestión Pública del Perú, con la Alcaldía de Cali en Colombia, y es una nueva iniciativa que se llama el Centro de Excelencia para Gobiernos. Estamos creando este programa a partir de justamente pensar con diferentes actores en la región dónde podemos incidir con este tipo de centro, qué tipo de programas y de apoyo podría prestarse a nivel regional y cómo puede entrar a complementar, porque como dice Melissa, no se trata de llenarnos de instrumentos por llenarnos de instrumentos, es decir, sobresaturar de instrumentos también es vago. Entonces, los vamos a invitar seguramente a todos y todas a que pensemos juntos esta nueva iniciativa. Muchas gracias a la Sociedad Nacional de Industrias, con los cuales pronto en Knowledge for Results estaremos haciendo un evento similar para poder contarles en qué vamos en la iniciativa. Y muchas gracias a Mariana, al secretario, a Melissa y a todo el equipo de la presidencia y de la SGP por esta invitación. Que tengan un feliz día y acá seguimos conectados con la calidad. Damos la bienvenida a Nadine. Adelante. Perfecto. Bueno, me presento nuevamente, igual gracias por la introducción. Mi nombre es Naim Saleme, soy gerente de soluciones verticales para Huawei Latinoamérica, veo la región de Latinoamérica y me concentro específicamente en el Departamento de Desarrollo de Gobierno y Servicios Públicos. Em, Justamente lo que hacemos desde Huawei y en particular desde mi departamento es apoyar el desarrollo y al camino de digitalización de las entidades gubernamentales de los diferentes países de Latinoamérica y a las empresas que brindan servicios públicos a los distintos países, incluyendo, pero no quedando cortos, en los servicios educativos y servicios de salud, que son nuestro principal enfoque en este año. Un poco de lo que vamos a tocar en estos 10, máximo 15 minutos que tenemos disponibles va a ser un poco hablar sobre, bueno, presentar a mi empresa, quién es Huawei, qué es Huawei y qué hace en Perú, tocar los temas de innovación, digitalización para el desarrollo en el país, hablar de las tendencias globales de digitalización gubernamental, hablar justamente de la aceleración de inteligencia de desarrollo en gobierno y servicios, luego tocar los temas que están, digamos, en la boca de todos, que son los de inteligencia artificial y servicios inteligentes, y luego tocar rápidamente también algunos puntos que desarrollamos desde Huawei en temas de calidad de servicios públicos, que son soluciones para lo que es mejoras en seguridad pública, mejoras en la inteligencia de la salud, mejoras en la inteligencia de la educación y cerraré con lo que sería nuestra propuesta de trabajo y a lo que los invitamos a todos ustedes a contactarnos para poder hacer y lograr en conjunto, ¿no? Entonces, un poco sobre lo que es Huawei. Huawei es una empresa líder en infraestructura de tecnologías de información y comunicación y de dispositivos inteligentes. Nace como una empresa particular en China, pero que tenía ya una visión clara desde entonces y la mantiene hasta el día de hoy, que es de llevar tecnología digital a todas las personas, hogares y organizaciones para lograr un mundo totalmente conectado e inteligente. Es una empresa que cierra anualmente con ingresos de cientos de miles de millones de dólares, con crecimientos de doble dígito ya por los últimos 5 años consecutivos. Estamos hablando de una empresa que tiene más de 208.000 empleados a nivel mundial y de los cuales el 54%, más de la mitad, trabajan en investigación y desarrollo. Y muchos de estos científicos de investigación y desarrollo se concentran en lo que es ciencias gubernamentales y de servicios públicos. Tenemos todo un área dedicada específicamente al desarrollo de nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevas patentes, nuevas discusiones en gobierno o gobernanza y servicios públicos. No solamente es inversión en empleados y en recursos humanos, sino también inversión monetaria para poder desarrollar estas cosas. Tenemos anualmente un número que nos permite
decir que somos la quinta compañía que más invierte a nivel mundial en investigación y desarrollo, ¿no? Tenemos más de 180 laboratorios completos de colaboración conjunta, de innovación, y estamos presentes en más de 170 países y regiones a nivel mundial. Concretamente en el Perú, bueno, Huawei ya tiene 25 años de presencia oficial en el país. Huawei llega en 1993 con la venta de equipos móviles y de telefonía al Perú, pero no funda una oficina hasta el año 2000. Justamente en el cambio de milenio es que Huawei firma y pone la primera oficina de representaciones en Perú. Y desde entonces es que estamos cumpliendo este año 25 años de servicio construyendo a un Perú conectado e inteligente, ¿no? Tenemos hitos importantes como haber sido la primera empresa en desplegar una red 3G de telefonía celular en el 2007. En el 2014 hicimos lo propio con la tecnología 4G. En el 2017 fomentamos la creación de una alianza de banda ancha con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero también con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que en ese momento pues, todavía no era un ministerio per se. En el 2019 iniciamos el negocio de nube, siendo los primeros y pioneros en el país en traer la tecnología de nube pública y de nube privada. En el 2021 hicimos el primer piloto de red 5G en el Perú, las redes que recién todavía también se siguen desarrollando con los principales proveedores de servicios de telefonía en el país. Y en los últimos años hemos sido pioneros en lo que es soluciones de paneles fotovoltaicos y de energía continua, así como lanzamientos de proyectos de aula móvil con el Minedu y hacer posible una cooperación peruano-china que llevó a tener una visita de la presidencia del Perú en Shenzhen, a nuestro headquarter, a nuestras oficinas de investigación y desarrollo en China, para poder hacer un plan de trabajo conjunto. Ese plan que también se concretó haciendo un plan de talento TIC en Perú, haciendo academias TIC por todo el país, en diferentes provincias, en diferentes regiones, para sembrar talento y haciendo también lo que sería la primera piedra del ya inaugurado puerto inteligente de Chancay, que es un hito para el país y es un ejemplo para toda la región, ¿no? Y este último año lo que hemos hecho es lanzar justamente la sinergia de inteligencia artificial con nuestra solución de Huawei Cloud a nivel nacional. Como empresa, nosotros estamos creciendo en el Perú junto con clientes y socios en todas las verticales posibles, en tanto empresas de gobierno como privadas, pero estamos en 4 verticales bien concentradas, de proveedores de servicios, de empresas públicas y privadas, de nubes públicas y privadas y desarrollo de energía digital. Y como verán, tenemos logos y estos son solo unos ejemplos, pero tenemos un buen mix, una buena presencia de entidades eh, públicas, entidades gubernamentales dentro de nuestro repertorio de clientes. Tenemos experiencia, bastante experiencia trabajando con gobierno, ¿no? Y no solo con gobierno, sino como dije también en minería, transporte, educación, finanzas y energía, tanto públicas como privadas. Pero en el Perú también trabajamos para el Perú y tenemos un bastante punche de responsabilidad social, donde estamos trabajando en conectar a lo desconectado, de llevar tecnología a las aldeas más remotas, a las aldeas y áreas rurales que tiene nuestro país, dando nueva cobertura de alta calidad. Estamos instalando más de 2.300 estaciones base de comunicaciones celulares este año. Estamos sirviendo a la comunidad local también con enseñanza y cultivo de talentos TIC, de tecnologías de información y comunicación, bajo el proyecto que se firmó de 5 años con la Alianza Peruano-China y trabajando en lo que son semillas para el futuro. También trabajando en el programa de mujeres en tecnología y de academias TIC locales para poder desarrollar el talento que existe en las regiones de Perú y que no se aprovecha de manera constante. Pues venimos para cambiar eso, ¿no? Y nosotros también, desde el año pasado, implementamos lo que llamamos el camión digital, que es un truck, un camión implementado por el interno. No sé si pueden ver la foto del medio, la segunda foto, porque hay un puntero acá, donde implementamos un camión totalmente equipado con tecnología para poder llevar la tecnología a esas aldeas rurales y dar clases
de STEM, de matemáticas y ciencias, a los niños, pero también a la población vulnerable de esas zonas. Y en desarrollo sostenible, porque siempre pensamos en un ecosistema, enfatizando la parte ecológica de la palabra, es que buscamos soluciones de energía solar para, por ejemplo, la zona selvática de San Lorenzo en Loreto, soluciones de energía solar para los centros de salud en zona rural, y también motivamos a proyectos en regiones para implementar consumo de energía solar en proyectos de minería de diferentes regiones del país. Pasando al primer punto que quiero tocar rápidamente, de innovación y digitalización para el desarrollo, es necesario ver que en la gráfica de etapas de desarrollo de una sociedad, pasando por la sociedad digital y finalmente llegando a la sociedad inteligente, que es donde apuntamos, hay una estrecha relación entre lo que es la innovación tecnológica de nuevas tecnologías de red, de comunicación o de informática, con la prosperidad de esa sociedad hacia ese fin de ciudad inteligente, ¿no? Esto no se hace de forma inmediata, sino que es algo que lleva unos aproximadamente 10, 30 años para poder desarrollarse y lograr ver esa divergencia natural por el uso de tecnología, ¿no? Hoy en día ya estamos pasando a lo que posiblemente sería la sexta generación de comunicaciones celulares, ya estamos en la séptima generación de comunicaciones de Wi-Fi y Internet inalámbrico, y ya estamos en lo que se llama inteligencia artificial generativa, donde tenemos ChatGPT o DeepSeek proveyendo información de manera pues nativa, ¿no? Entonces, este crecimiento, este desarrollo que se da por años, está estrechamente ligado a justamente la innovación tecnológica y el desarrollo de la digitalización del gobierno. La digitalización así ha permitido que los países, y en particular Perú, también puedan mejorar sus capacidades integrales y estimular la vitalidad económica, tanto para personas y familias en su estilo de vida y convivencia con la vida, ¿no? Aplicaciones de transporte, aplicaciones de pedidos, aplicaciones de comida, aplicaciones de salud, como también para las empresas e industria, en la creación y comercio de comercio electrónico, en la forma de pagos, de recaudación, de seguimiento, de acercamiento a su público objetivo, etcétera, ¿no? Y en cuanto a ciudades y países, ha mejorado la eficiencia y la gobernanza de las diferentes entidades de gobierno del país y están apuntando ya todas a lo que son ciudades seguras y ciudades inteligentes con un profundo acercamiento a plataformas virtuales para poder hacer todos los servicios de manera electrónica. Huawei apoya en todos estos aspectos con sus programas y soluciones de digitalización. Nuestro departamento en particular, el departamento al que yo represento, justamente se dedica a poder hacer la venta consultiva y la venta acompañada para este tipo de soluciones que mejoran la toma de decisiones inteligentes y científicas, mejora la comunicación de información digitalizada, el manejo de emergencias, la gestión inteligente de emergencias, la seguridad ciudadana, la inteligencia gubernamental, la inteligencia de servicios, la inteligencia de salud, de educación, etcétera. Todo este entorno, todo este ecosistema es para mejorar la satisfacción pública y aumentar la eficiencia de gobierno. ¿Qué tendencias estamos viendo en el mundo sobre la digitalización y la innovación de nuevas tecnologías? Pues mejorar el transporte digital, tener tarjetas todo en uno. Ya nosotros en Perú estamos empezando a vivir, sobre todo en Lima, la integración de medios de transporte bajo un solo esquema de tarjeta de pago, planificación de viajes inteligentes, puertos y aeropuertos inteligentes. No tengo que mencionarles lo grandioso que es nuestro nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez o nuestro destacado puerto inteligente de Chancay, que integra tecnologías de punta, de último pioneras en el mundo para ser estándares en Latinoamérica sobre lo que es este tipo de soluciones, ¿no? En atención médica digital también estamos innovando, ya tenemos cada vez más puestos de telemedicina o medicina remota, tenemos consultas en línea, visitas de médicos remotas, en educación digital igual, telepresencia, teleeducación, enseñanza personalizada, intuitiva e interactiva en línea, etcétera. Cada vez estamos mejorando estos servicios gracias a la innovación y al uso de recursos digitales que están mejorando la felicidad de las personas.
¿Y qué es lo que propone Huawei? ¿Qué es lo que mira Huawei como base para poder dar estas innovaciones? Para ver que se estén dando estas innovaciones, pues el uso de recursos de nube, ya sea un servicio de nube pública o la construcción de un servicio de nube privado gubernamental, ya sea una gran nube de gobierno nacional, como podría ser la presidencia o la PCM, soportando al resto de instituciones del país, pero también estamos viendo una tendencia de que cada institución pública cree su propia solución de nube privada para poder alojar todos sus servicios y mejorar su ecosistema digital. Así tenemos soluciones de gobierno de nubes privadas para ministerios, nubes privadas para alcaldías, nubes privadas para gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Y es nuestra labor poder acompañarlos en ese trayecto con lo que sería el desarrollo de las diferentes verticales que proporciona ese ecosistema, de la sociedad digital, del gobierno digital, de la economía digital y también de la creación y desarrollo de talento digital. Entonces, nuestra idea es dar como propuesta la creación de un Perú digital, ya sea desde un nivel macro, desde nivel nacional, como desde los peldaños inferiores, creciendo en cada sociedad o en cada institución pequeña, pública, hacia arriba, ¿no? La idea es reforzar esta transformación digital inclusiva en los 5 pilares que tenemos de la transformación digital. La infraestructura propia, infraestructura digital, infraestructura de punta que se necesita para desplegar este tipo de soluciones, el gobierno y las apuestas de los servicios que ustedes mismos pueden desarrollar junto con nosotros, la regulación, porque obviamente tiene que haber un apoyo en base a leyes, propuestas, normas que se den del Estado, en negocios o en empresas o instituciones, porque las mismas tienen que tener clara su visión a futuro y qué servicios quieren implementar, y luego en personas, porque podemos ser ese puente de comunicación y de experiencia que facilite el pedido del usuario de a pie, del ciudadano, y también del empleado de la institución que aporta su conocimiento y su experiencia para mejorar este tipo de transformación digital. En, en general, nuestra propuesta incluye toda la solución end-to-end, de pieza a cabeza, de punto a punto, de la propuesta completa de lo que sería una nube privada o una solución privada como estrategia de impulsar las tecnologías avanzadas en el desarrollo. Obviamente, nuestro futuro o nuestra visión a futuro es que todas las diferentes nubes gubernamentales que se desarrollen en el país se interconecten y sean interoperables, que permitan que todas las instituciones puedan comunicarse con sus pares y ajenos, y que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios, esté donde esté, dentro del país. Y para eso aportamos una innovación digital e inteligente, pero con la seguridad y confiabilidad del ecosistema que permite una construcción centralizada, pero de forma modular para que la inversión se pueda dar de forma paralela en todo el país. Proponemos así también la construcción de un sistema de autentificación digital que permita tener un ID o una plataforma de identificación nacional digital, concentrando toda la información de cada individuo en una sola base de datos nacional de la población y que se comparta esta información que ha sido recaudada por las diferentes instituciones públicas del país. Lo mismo sería para poder desarrollar servicios únicos y convenientes en un solo lugar para mejorar la experiencia del ciudadano, apoyarlos en planes de desarrollar lo que se llaman las super apps, que pueden tener la convergencia de diferentes aplicaciones convencionales, pero en una sola aplicación inteligente que requiera menos tiempo en línea, menos tiempo de espera y menos visitas a los departamentos u oficinas gubernamentales para hacer la solicitud de materiales requeridos. Para eso, nosotros somos un puente de colaboración entre diferentes oficinas gubernamentales, entre diferentes provincias, departamentos, alcaldías y gobiernos regionales. También somos un puente de colaboración entre diferentes países para que diferentes entidades similares, primas, puedan compartir su experiencia, sus desafíos y sus recompensas de beneficios sobre el uso de estas plataformas digitales y la innovación que traen con ellas.
Entonces, para hacer esta construcción acelerada del gobierno digital, es necesario justamente también desarrollar lo que es la conectividad en temas de networking de servicios. Mauro nos hablará sobre Kamiyaku, fuente de innovación para la toma de decisiones. Tiene la palabra Mauro. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la introducción. Quiero en primer lugar agradecer a Mariana y a Melissa por la invitación, ¿no? Y bueno, también he prestado atención a la exposición bien detallada de Alic sobre el tema de la innovación. Eh, Hoy voy a hacer una presentación breve sobre los aspectos relacionados a la aplicación de la innovación en SUNAS, pero previamente y escuchando sobre los aspectos que se han mencionado, no quisiera dejar de mencionar algunos temas que son centrales en relación al tema de la innovación. Y es que la innovación muchas veces en el sector público tiene un conjunto de mitos, ¿no? Desde que la innovación es costosa, desde que la innovación básicamente está enfocada para los privados, que la innovación necesariamente y depende estrictamente de sistemas informáticos o que depende de la oficina de tecnología, ¿no? O que la innovación es un tema que viene de fuera, o que la innovación o esa prueba de fallas, o que la innovación requiere personal estrictamente especializado en temas de innovación y que si no se tiene ese personal especializado o un área netamente dedicado o la existencia meramente de la innovación, de un área de innovación, ya la innovación va a fluir dentro de la entidad. Y la verdad es que esos mitos, ¿no? Es importante de que sean aclarados, ¿no? Definitivamente, los retos a los que nos enfrentamos como entidades públicas, y Melissa bien lo señalaba, ¿no? Hay que entender que muchas veces los servicios públicos son monopolios y por tanto, al ser monopolios, existe el riesgo de que la innovación no aparezca dentro como fuerza motriz de cambio, ¿no? Entonces, es importante entender, ¿no? Y esto es un aspecto en la administración pública, tanto nacional como internacional, que se puede hacer mucho con poco, ¿no? Muchas veces lo que se puede es reorganizar los recursos internos, ¿no? A fin de poder realizar ciertos cambios que son centrales, pero identificar el valor sobre muchas cosas de lo que se hace. A veces la innovación basta o en realidad gran valor se genera con la información ya existente o los procesos ya existentes y también con el personal que ya está dentro de la misma entidad que en su quehacer tiene a veces ideas que son innovadoras, pero que a veces no existen los canales para poderlos conducir. Y este es un tema central. Si bien es necesaria la creación de un área de innovación, su existencia no es suficiente. Tiene que ser un área que tenga un involucramiento de toda la entidad, desde la alta dirección, pero también que sirva como un hub de conexión de las necesidades de la entidad, pero también su conexión con las necesidades del ciudadano en el caso de las entidades públicas y de los prestadores si es que es un regulador como es nuestro caso, ¿no? Identificar cuáles son sus necesidades y ver cómo cambiar la resistencia al cambio, porque muchas veces el miedo al fracaso, y eso también pasa en el sector público, porque a modo a veces hasta de filosofía, pensamos que todo lo que se hace en el Estado es infalible, en el sentido que no hay margen para el error, pero definitivamente la innovación es un proceso de ir probando, probando y probando, viendo cómo se va mejorando, a fin de poder tener procesos que son más adecuados, pero también requiere, ¿no? Estar continuamente viendo nuevas alternativas tecnológicas, el tema de la vigilancia tecnológica de nuevas tecnologías para poderlas incorporar y ver cómo las podemos adecuar a nuestras necesidades y funciones es un elemento central. Y como reflexión, antes de iniciar mi presentación, el Estado, si lo entendemos como una gran corporación, definitivamente en nuestros países se constituye como las corporaciones más grandes en términos de provisión de servicios. Y a veces no lo reconocemos en términos de que podemos aprovechar sus redes de distribución, entendidos desde esa perspectiva, para tratar de ver cómo hacer una distribución efectiva de los servicios que entrega el Estado, ¿no? A veces pensamos que cada una de las entidades tiene que generar sus propias redes y eso hace que muchas veces dupliquemos esfuerzos cuando en realidad la fuerza del Estado puede estar justamente en que se comparta justamente estas redes de distribución o sistemas o aprendizajes a fin de poder llevar la innovación a nuestros servicios. Ahora sí quiero empezar ya específicamente en la exposición sobre la innovación. SUNAS
es un regulador, ese regulador del agua potable, ¿no? Nuestro objetivo desde la perspectiva de regulador, somos como un árbitro en la prestación de los servicios de agua potable. eh, Tanto desde la perspectiva de identificar y mediar los intereses que tiene el ente rector, ¿no? Que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Que tiene directrices establecidas en sus políticas nacionales, dentro el papel o los objetivos que tienen los prestadores, ¿no? En el caso de Perú son prestadores públicos, municipales o empresas estatales, como el caso de Sedapal, pero también con los usuarios que tienen el servicio, que son provistos por estos prestadores, que habitualmente, si pensáramos en otro sector como el de telecomunicaciones, esos son clientes que están recibiendo los servicios, pero cuando pensamos en el agua potable, ¿no? Y este es uno de los temas también importantes a tener presente, es que existen un conjunto de ciudadanos que no se encuentran conectados, pero que tienen el derecho a la prestación, ¿no? Son consumidores potenciales que están requiriendo o teniendo el acceso al agua de otras formas que pueden no ser las más adecuadas, que son usuarios no conectados. Pero también tenemos que ponernos a pensar en los usuarios del futuro, vale decir, las necesidades futuras de los ciudadanos futuros, de cómo van a recibir el servicio de agua potable. Cuando nosotros miramos este conjunto de actores vinculados al sector de agua potable y saneamiento, entendemos que uno de los problemas centrales a los que se enfrentan es que existe una necesidad de entregar información, existe asimetría de información. Cada uno de los actores muchas veces para tomar sus decisiones necesita tener información para decidir, pero en otros casos, incluso para tener una creencia adecuada respecto al valor del agua, necesita también tener información para poder ver si efectivamente está, por ejemplo, en el caso de un usuario que recibe el agua, saber si efectivamente está usando el agua de manera responsable o es un derrochador, ¿no? O conocer si es que una persona que no está conectada, cuándo va a venir su servicio, cuándo se va a desarrollar su proyecto, ¿no? Cuál es la cantidad de agua potencial que va a poder recibir y el usuario futuro también, cuánto va a crecer la demanda y cómo se va a prever los proyectos de largo plazo y cómo se van a desarrollar. En todos estos, el elemento común es tener una información para formar creencias adecuadas, ¿no? Tener creencias bien informadas o para tomar decisiones que son centrales y que muchas veces esta información se encuentra desperdigada. Una respuesta para poder atender a estos requerimientos es la innovación y muchas veces el aprovechar el Internet, el manejo de los sistemas de información modernos para poder enfrentar estas necesidades. SUNAS, ¿no? Tiene dos centros de innovación dentro de la institución. El primero, ¿no? ¿Por qué lo hemos planteado como dos centros de innovación? Porque tienen dos focos distintos en términos de sus objetivos. El primero, voy a empezar de derecha hacia izquierda, el Camillacu, ¿no? Es el centro de innovación, el centro de análisis y monitoreo de la información del agua potable, que su objetivo es sistematizar la información que recibimos de los prestadores, pero que se vuelca hacia los mismos prestadores y hacia los usuarios. Tiene una visión de mirada de entregar información hacia afuera. Ese es su core, llamemos de negocio, ¿no? Generar innovación para transferir a los actores externos, ¿no? Como hemos señalado, las EPS o los usuarios, generar información, ¿no? O alguna forma de cómo ayudar en incluso para que tomen decisiones, pero su mirada es hacia afuera. Mientras que Sion, el Centro de Inteligencia de Operaciones para la Innovación, su enfoque es hacia adentro. Cómo hacer que nuestros procesos internos mejoren su optimización de manejo, búsqueda de relación entre las actividades, los usos de los insumos, sus procesos con la producción de bienes, pero también cómo ayudar en generar como un mejor uso de los recursos internos a fin de poder llegar a más ciudadanos con los recursos que nosotros tenemos. Esta área de innovación tiene un propósito de innovación y de optimización interna, ¿no? Y voy a brevemente a contar cada una de estas experiencias. En el caso de Camillacu, ¿no? El Centro de Análisis de Información del Agua Potable, ¿no? Es una estrategia que empezó como entendiendo que la información que teníamos era una información que existía, pero era abundante, pero que no se encontraba sistematizada. Lo que nace como este proceso, como este centro de análisis que empieza a finales del año 2022, ¿no?
Empezó como un equipo relativamente pequeño, ¿no? Dentro de la SUNAS, que comenzó a sistematizar la información de las distintas áreas, identificando también las prioridades de qué información resultaban centrales para su toma de decisión. Esta estrategia luego se comenzó a encaminar para tener un conocimiento de mejor detalle de, como entenderán, pues SUNAS es una entidad nacional y nuestro Perú es un país enorme, con realidades distintas. Comenzamos a generar camillacus o centros de información macroregionales. Actualmente tenemos adicionalmente al Camillacu Central, tenemos el Cami Norte que se encuentra en la región, está en la ciudad de Piura, que monitorea la información de las regiones del norte, como el caso de Tumbes, Piura, Lambayeque, Chiclayo, ¿no? Ancash se encarga toda la de la zona macro norte. También tenemos un CAMI que ve la información del sur, que se encuentra en la ciudad de Arequipa. Tenemos un CAMI regional en la zona centro, que se encuentra en la ciudad de Huancayo. Y tenemos un CAMI oriente que se encuentra en la ciudad de Tarapoto y que se concentra en analizar la información macroregional de cada una de estas regiones. ¿Y por qué se hizo esto? Porque cada una de las macroregiones, aun cuando compartan información similar, cada uno de ellos responde a necesidades específicas dada la geografía a la que se enfrenta, ¿no? Y entonces todo este ecosistema, porque todas ellas comienzan a vincularse, si bien tienen tareas específicas, comparten experiencias, comparten los sistemas y comienza un flujo de traslado de información coordinado desde el CAMI central. Entonces, su objetivo del CAMI es monitorear, analizar, generar indicadores sobre la prestación de los servicios de saneamiento a fin de generar alertas, informes, tomas de decisiones, instrumentos de toma de decisiones, a fin de poder prever tanto problemas de mediano y largo plazo en la provisión del agua, como también aspectos operacionales que las empresas necesitan para poder atender a problemas de corto plazo. ¿Qué cosa es lo que se hizo como parte de la estrategia de escalabilidad del CAMI? Primero, desarrollamos una estrategia de corto plazo que buscaba la sistematización y cómo presentar la información, ¿no? Vamos a definir esta etapa como la etapa de data, ¿no? Cómo entender qué información teníamos y cómo mostrarla de forma tal de que pueda ser entendida de una manera sencilla. Ahí comenzamos un proceso de sistematización de la información, esta información traducirla, simplificarla, incluso expresarla para que nuestra operación en regiones, nuestros jefes regionales puedan tener esta información y que puedan utilizar para su desarrollo de su trabajo, pero también un conjunto de herramientas como mapas y dashboard que permita justamente el mostrar de una manera clara esta información sistematizada. Luego comenzó la etapa, llamemos, de monitoreo, que busca justamente desarrollar aplicaciones, formularios y reportes a fin de poder procesar y entender de mejor manera la información que se entregaba de manera habitual, de manera virtual y de manera visual. Era una escala más, vale decir, no solo presentar la información, sino mostrar su trayectoria, su pasado, tratar de ver un entendimiento de esta información y tratar de tener un monitoreo de esta información. Y en el largo plazo, nuestra estrategia es, sobre la base de esta información, entrar a la fase de evaluación, vale decir, desarrollar estudios que nos permitan no solo tener la data, monitorear cómo estos indicadores han evolucionado, sino poder entender por qué razón estos indicadores se han comportado de determinada manera y a fin de poder explicar y poder luego dar recomendaciones que permitan al regulador tomar decisiones, como también a las empresas prestadoras y a la ciudadanía en general poder entender cuáles son las causas de los problemas o los fenómenos que se observan y poder y apuntar a la solución de los mismos. Quiero mencionar, y aquí algunas experiencias del Kamiyaku. El Kamiyaku, como les menciono, en realidad básicamente tiene 2 años y medio de funcionamiento, y por eso una de las cosas que empezaba señalando que en términos de los mitos es que a veces se plantea que demora mucho tiempo en su desarrollo. Lo cierto es que se puede escalar si es que tenemos, y creo que una de las cosas que abundan en las entidades públicas es el conjunto de problemas. Problemas existen. El tema es cómo abordar un problema que pueda ser crítico y este problema cómo ir desarrollándolo de una manera metódica, pero también al mismo tiempo rápida para poder tener cierta información para su atención. Algunas de las herramientas que hemos desarrollado
tenemos en primer término el semáforo de interrupciones. Una de las cosas que seguramente al ciudadano le interesa es saber si es que hay un corte, cuánto tiempo va a demorar el corte, ¿no? Y a esto también, esta información a veces los medios de comunicación les resulta relevante, es conocer la causa y el tiempo potencial de recuperación del servicio. Muchas veces esta información estaba en un sistema, cada una de las empresas reportaba la información, pero no había una forma integral de poder tener este conocimiento o poder hacer una trazabilidad de esta información histórica, cosa que también nos permite saber si es que alguna zona en particular presenta problemas recurrentes de problema de servicio. El semáforo de interrupciones permite tener una visión territorial detallada de las interrupciones a nivel nacional, permitiendo conocer el impacto, cuánta gente se encuentra afectada, ¿no? La intensidad del mismo y la proyección de la solución respectiva. Eso permite, cuando se comunica, saber también y aclarar si un problema es temporal o es que va a tener un periodo relativamente largo de solución, pero eso ayuda a reducir o por lo menos sincerar las expectativas de los propios usuarios para que los usuarios asimismo puedan tomar las previsiones del caso. La segunda herramienta, ¿no? El driving, ¿no? Empezó como una necesidad que nuestros propios equipos en su momento señalaron. Cuando se producen los cortes, un elemento central es la distribución de agua a través de camiones cisterna. Pero un reclamo habitual que se presentaba de la ciudadanía era que se señalaba que a veces estos camiones cisternas no se distribuían. Cuando hicimos un concurso interno de identificación de ideas, la idea que ganó fue justamente el desarrollar un software que permita hacer el seguimiento de los camiones cisterna. Y lo que empezamos era tratar de desarrollar este sistema y nos dimos cuenta que esta necesidad de hacer el seguimiento de camiones cisterna era una necesidad importante, pero que la solución tecnológica no necesitaba ser inventada. Era una solución que se había aplicado en el sector privado e incluso en el sector salud existían soluciones de naturaleza similar para poder hacer el tracking de las flotas de distribución, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el sector privado, el tema del tracking de los camiones de distribución, por ejemplo, de comercialización, es una actividad importante, saber dónde están sus camiones de distribución. Y nos dimos cuenta que esa herramienta ya existía y que la teníamos que adaptar más que inventar, ¿no? Y eso permitió justamente de manera colaborativa con algunas empresas prestadoras comenzar a hacer ese traqueo en los momentos que se requería conocer dónde se encontraban los camiones para la distribución. Y se entendió, y este es un tema importante, que era mucho más fácil con la evidencia demostrar si efectivamente en una zona el camión había pasado y el usuario no tenía conocimiento que había pasado o simplemente de manera efectiva que el camión en esa zona no había hecho la distribución. Eso ha permitido en muchas empresas prestadoras en zonas en las que se ha comenzado a aplicar este sistema, ayudar a la ciudadanía a sincerar realmente también con la EPS las zonas de abastecimiento requeridos cuando se produce un corte importante. La tercera herramienta, Ya Conectados, justo surgió en un problema, en una situación de problema. Hace unos año y medio aproximadamente, en el caso de la ciudad de Lima, se estaba realizando una obra mayor dentro de la infraestructura, ¿no? Sedapal tenía que hacer la conexión de una conexión primaria, ¿no? De distribución de agua en la zona sur de la capital, que iba a tomar varios días para poder realizar la instalación y la operación de este ducto, ¿no? Iba a implicar el corte de una cantidad importante de la ciudad de Lima, ¿no? Estamos hablando casi la mitad de la ciudad iba a tener un corte y se señalaba que iba a haber varios días que no iba a haber el servicio. La verdad es que el manejo de la información es un tema central porque la gente comenzó a tener temor de los efectos que podía significar este corte. En esa situación hubo una necesidad de comunicar, monitorear, pero también nos dimos cuenta que había una forma de llegar hacia el ciudadano de una manera más personalizada e incluso en los momentos de recuperación del servicio verificar si el servicio se había normalizado. Una de los problemas a los que nos enfrentábamos siempre era que recibíamos llamadas de quejas de corte de servicio. Históricamente, cientos de miles de llamadas que se habían acumulado en el tiempo y que el regulador respondía, pero tenía la información separada. Cuando nos dimos cuenta de que este canal podía servir al mismo tiempo no solo para recibir quejas, sino utilizar para devolver y monitorear el territorio de manera telefónica, amplió significativamente nuestra capacidad de monitorear en el territorio si efectivamente había vuelto el servicio.
Esa primera experiencia que se desarrolló rápidamente en la ciudad de Lima la pudimos extrapolar al resto de ciudades del país y esta es una herramienta que es muy potente y nos ayuda cuando hay cortes, poder monitorear en las zonas de corte, cuando hay cortes prolongados, poder comunicarnos directamente en las zonas, ¿no? de corte si efectivamente ya se produjo el corte y el momento de la recuperación y de la recepción. Eso permite multiplicar la capacidad de supervisión del regulador, ayudándonos de la ciudadanía para poder hacer este monitoreo. El otro tema importante fue el monitoreo de la calidad. Hay dos cuestiones que al ciudadano le interesan, la continuidad y también la cobertura, y el otro tema relacionado que es menos observable y que es muy difícil es conocer la calidad del agua, ¿no? Y la continuidad del servicio. En el caso, y acá quiero mostrar dos experiencias. El primero es la experiencia desarrollada para la medición de decloración en zonas donde no se presta el servicio a través de las empresas prestadoras, sino que se brinda a través de los municipios en las zonas más alejadas del país. Un problema habitual que tenemos y que el país está tratando de avanzar es que los prestadores en las zonas rurales aumenten sus niveles de cloración. En muchos casos por desconocimiento, ¿no? Por problemas operativos, a veces estos prestadores no brindan las condiciones adecuadas de cloración y es difícil desplazarse, conocer dados la cantidad de cientos de puntos, miles de puntos de prestadores que se encuentran al interior del país. SUNAS empezó desarrollando unos equipos que hemos denominado MOREAS. MOREAS es el nombre reducido de monitoreo remoto de agua, ¿no? Que hace que aparece acá como esta cajita, ¿no? Como ven acá al costado del ingeniero con una cajita, ¿no? Esta caja es en realidad un sistema que mide automáticamente, ¿no? De manera saliendo de la mini planta de tratamiento, mide los niveles de cloración y de continuidad de ese punto. Y eso permite conocer si efectivamente los operadores en estos lugares de estas pequeñas ciudades están realizando la asignación de cloro correcta para la distribución del agua. Esto ha permitido en las zonas donde se está desarrollando este monitoreo, ¿no? Monitoreo que se desarrolla, que captura este equipo, esta información de cloración y que lo remite en tiempo real al Kamiyaku, ¿no? Permite monitorear si efectivamente el agua está cumpliendo con el estándar de cloración adecuado. Y eso cuando los niveles están por debajo, hay una disminución en el patrón de la operatividad, nos permite comunicarnos directamente con el responsable de esta planta, a pesar de que pueda estar a cientos de kilómetros del centro de monitoreo, informar sobre el estatus de lo que se está observando para que haga las correcciones inmediatas del caso. Eso ha permitido mejorar los niveles de cloración en los puntos donde se ha implementado este sistema. El segundo equipo, ¿no? La segunda estrategia, y que responde a tratar de ver dónde es que efectivamente hay agua, los niveles de presión y continuidad. Empezó con una experiencia en la ciudad de Tarapoto, donde se colocaron en ciertas zonas de la ciudad equipos que nos permiten medir también de manera telemétrica la presión y la continuidad de forma tal de poder verificar si la empresa se encontraba cumpliendo con los horarios de abastecimiento. Esta estrategia permitió aumentar solo con mayor información y coordinación con la empresa hasta 3 horas en los niveles de continuidad de la ciudad de Tarapoto, mejorando el control de la distribución del agua, ¿no? Esto es un elemento importante porque mejoró la calidad del servicio con mayor información, pero también permitió conocer si es que habían cortes imprevistos en algunos lugares y esto también genera información para que en los lugares donde se producían los cortes se gatille la distribución del agua a través de camiones cisterna a fin de que los usuarios no se vean afectados o que la afectación sea mínima. Estos sistemas que se basan en telemetría, lo que permite es hacer un manejo de la información de la prestación en tiempo real y que al mismo tiempo se vierta esta información en las empresas prestadoras que en muchos casos no tienen la capacidad tecnológica en estos momentos de poder desarrollar estos sistemas, que el regulador actúe como un actor, un agente de generación de información para que se transforme rápidamente en acción a fin de asegurar la calidad del servicio. Quiero contarles un caso de esta integración de estos sistemas. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de San Martín, ¿no? Se produjo en el mes de junio un corte importante en una localidad de Morales, por ejemplo, dentro de San Martín. Se produjo una identificación de un corte con una afectación de 4.000 habitantes. Evidentemente, no basta solo con decir va a haber un problema de corte de agua. ¿Cuál es la acción generada?
pero esta identificación de la caída del agua fue detectada por los sistemas de data loggers que nos permitían saber que efectivamente había una caída del servicio. Inmediatamente, en coordinación con la empresa, se desplegaron los camiones cisternas, se comenzaron a monitorear con el driving que les había contado. Nos permitía conocer en qué puntos, las zonas de distribución, la cantidad de camiones para poder atender esta demanda identificada que el sistema, el semáforo nos permite conocer cuántos afectados hay, conocer la zona de afectación, pero también dimensionar cuántos camiones se requerían para la distribución del agua y con el driving poder conocer dónde se encontraban. Pero luego de eso, con el sistema de monitoreo ya conectado, nos permitía conocer si efectivamente los usuarios habían recibido y si es que el momento cuando se había señalado que ya se había recuperado el servicio, identificar si efectivamente ya habían vuelto a los niveles habituales de presión y de continuidad. Como ven, estos sistemas, ¿no?, de manera conjunta comienzan a articularse con el fin de poder ver si la calidad del servicio efectivamente responde o mejoró o por lo menos se restableció a la situación habitual para las personas cuando se presentan algunos problemas. Otra de las estrategias ha sido el tema de la entrega de innovación hacia las empresas prestadoras. En el caso de Perú existe una heterogeneidad de tamaños y de avance tecnológico en las empresas prestadoras. Rioja, por ejemplo, es catalogada como una empresa prestadora de servicios de saneamiento pequeña, no tiene, se encuentra en la ciudad se encuentra en San Martín, en el departamento de San Martín, pero es relativamente pequeña y como entenderán, muchas veces estas empresas pequeñas son las que menos acceso informático tienen, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros, si es que pueden ver acá, por ejemplo, una foto de un operador con una tabla, ¿no?, y donde tenían unas hojas. Con esa información, con hojas, era lo que se manejaban, por ejemplo, para poder saber cuánta agua estaban procesando, cuánta agua estaban recibiendo de su fuente. Por tanto, cuando uno quería saber si efectivamente la captación había tenido un problema, cuánto había caído, tenían que reprocesar esa información, trasladarla a un Excel, sistematizar la información, trasladarla a su gerente de operaciones y ese gerente de operaciones recién, cuando tenía esa información, podía informar a las UNAS de cuál era el estado de la situación. Este problema, en conjunto Kamiyaku con la propia empresa, y esto es un aspecto interesante, la colaboración de la empresa para tener la apertura de trabajar con el regulador. Hay que entender que a veces las empresas piensan que el regulador, su objetivo es básicamente la identificación de realizar la supervisión para llevar a cabo un proceso sancionador. Esta empresa entendió que un trabajo colaborativo de generación de información y de trabajo de un app, acá se generó un app a través de tablets, permitió con una herramienta sencilla levantar la información y compartir la información. Ahora el operador básicamente o el operario ya no utiliza estos sistemas de manuales, sino directamente a través de su celular o una tablet, manda un sistema que el jefe de operaciones ya tiene a disposición y esa información al mismo tiempo la comparten con las UNAS de forma tal de que los espacios muertos de traslado, de reprocesos, se eliminan prácticamente. Esto es una experiencia bastante interesante donde la colaboración del EPS con las UNAS ha generado una reducción significativa de tiempos. Este reconocimiento o estas prácticas, ¿no?, la hemos mostrado en la OCDE, por ejemplo, en la reunión, en la sesión de red de reguladores económicos desarrollada por la OCDE, ¿no?, y que también ha sido reconocido en publicaciones de la OCDE, señala que las UNAS está en esta vocación justamente de poder incorporar herramientas que muchas veces son sencillas, pero que ayudan a la simplificación de los procesos y ayudan justamente a tener acciones que son más eficientes. Pero además estamos abocados a la identificación de nuevos talentos, talentos jóvenes y nuevas perspectivas de profesionales, ¿no? Las UNAS típicamente como regulador tenía un enfoque de profesionales vinculados al agua, ingenieros sanitarios o abogados o economistas, pero lo cierto es que la tecnología está avanzando a niveles importantes y hay talentos en muchas otras profesiones y eso fue justamente lo que nos propusimos identificar cuando desarrollamos un datatón en el mes de abril en el que invitamos a todas las profesiones que manejaban data para poder, a determinados retos para poder identificar ciertos talentos. Curiosamente, en este datatón comenzamos a descubrir que ciencias que a veces pensamos que están alejadas con el sector saneamiento podían ser muy útiles. Solo para mencionar, entre los ganadores, por ejemplo, del Datatón se encontraban matemáticos, se encontraban ingenieros de software o se encontraban ingenieros mecatrónicos, ¿no?, que nos comenzaron a entregar
herramientas y una visión distinta de cómo podríamos incorporar ciertas aplicaciones que ya podrían ser estándares en estas profesiones, pero que podían ser utilizadas perfectamente en el regulador. La verdad es que fue una experiencia bastante interesante y que la estamos acogiendo como una práctica que la vamos a hacer permanente a fin de poder reclutar personal de estas profesiones más diversas de las tradicionales a las que nos enfocamos, a fin de poder tener cada vez fuentes nuevas de innovación a nuestros procesos. Esta estrategia lo que busca es una promoción permanente dentro de la tecnología y de la innovación dentro del sector, es impulsar soluciones colaborativas, creativas, que fortalezcan la prestación de los servicios que van abocadas hacia el ciudadano, pero que comenzamos a desarrollar herramientas que nos permitan no solo que se desarrollen estas herramientas para el regulador, sino también generar su transferencia. Esto con el fin de poder fomentar también como uno de sus efectos la conservación del agua. Ahora quiero hablarles de Sion, que es la segunda experiencia o el segundo centro de innovación que tenemos que tiene como un enfoque hacia adentro. Esta iniciativa la hemos pensado como una especie de startup interna que busca justamente combinar tecnología, automatización y rediseñar nuestros procesos a fin de poder atacar los cuellos principales de botella que tenemos a nivel institucional. ¿Qué cosa es lo que buscamos con Sion, ¿no? Es tratar de reducir tiempos, ¿no? Porque muchos de nuestros procesos a veces tenemos ciertas actividades que son consumidoras de tiempo, pero que son reprocesos, ¿no? O que requieren a veces mucho trabajo manual de identificar formatos, transformar data escrita a mano a ciertas bases y que implica una cantidad de tiempo que se va sumando a los procesos y que finalmente a veces los usuarios o los demandantes de estos servicios requieren una mayor agilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de los reclamos. Nuestro objetivo es buscar la reducción de los tiempos, pero al mismo tiempo reducir los costos a fin de poder hacer más con la misma cantidad de recursos que tenemos. Y lo importante, liberar la capacidad de nuestros profesionales a fin de que los trabajos que son más manuales se puedan automatizar y que nos dediquemos más a la fase del análisis. La idea de Sion es justamente centrarnos y utilizar la tecnología de una manera más intensa, centrarnos en la optimización. Y acá un tema, dos aspectos que son importantes. Lo primero, el tema de la filosofía relacionada a tener una idea de un producto mínimo viable, vale decir, nunca pensamos en un tema de tener una solución general, ¿no? Una solución que acabada, sino que es un procesos que progresivamente se van optimizando, ¿no? Por eso empezamos con la filosofía de un producto mínimo viable y después el error como parte del proceso, ¿no? Esto es cómo podemos incorporar el error como parte del aprendizaje, ¿no? Solo algunos de los proyectos que se han desarrollado, tenemos, por ejemplo, la visión computacional con drones, que nos permite, por ejemplo, con código desarrollado dentro de la SUNAS, poder identificar, ¿no? Fallas dentro de la estructura de las plantas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las PETAR, identificar y ver si es que se requieren mejoras en el tratamiento y su conservación. Eso se permite con los vuelos de drones, ha permitido mejorar significativamente nuestro proceso de supervisión, pero también hemos desarrollado una inteligencia artificial que hemos denominado Tania, que busca justamente atender las necesidades de los procesos más habituales que desarrollamos, como por ejemplo que nos dé respuestas más rápidas a temas legales. Por eso tenemos Tania, uno de sus módulos está vinculado al asesoramiento normativo, ¿no? Que nos permite identificar normas más específicas. Y la otra es una aplicación específica que hemos denominado Tania TRAS. TRAS es nuestra área de resolución de reclamos. Ustedes saben, SUNAS como parte somos los que atendemos los reclamos en segunda instancia, cuando hay un reclamo en la prestación de los servicios que se brinda, cuando un usuario presenta un reclamo, lo hace ante su empresa prestadora, pero cuando no está de acuerdo y presenta
y va a una segunda instancia, el TRAS, ¿no? El Tribunal, ¿no? de Apelaciones de la SUNAS, ¿no? Se encarga de la resolución de estos reclamos. Lo cierto es que la carga del TRAS es enorme. Está creciendo a una tasa anual, interanual, más o menos de 20% de reclamos por año. Entonces hace que sea muy intenso el trabajo del TRAS en el análisis de estos reclamos, pero también muy intenso en el uso de recursos de los abogados en el análisis de los casos. El problema que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme, más de 50.000 reclamos por año que se tienen que atender y hay tiempos máximos para poder atender, ¿no? Pero que estos reclamos tienen nodos de decisión que se tienen que evaluar permanentemente cuando se resuelven estos reclamos. ¿Qué nos ha permitido hacer Tania? Y justo estamos ahora en la fase de marcha blanca de de esta inteligencia artificial. Es que con la inteligencia artificial, mucho de los trabajos de la etapa manual del análisis de esta información, ¿no? Vale decir, la identificación de ciertos datos que estaban escritos a manos en estos formularios, ¿no? Podían ser sistematizados, ¿no? Ordenados en bases de datos e incluso analizados a fin de que automáticamente se pueda obtener una resolución o borrador de resolución que los abogados puedan analizar y evaluar su pertinencia. Esto finalmente está implicando, ¿no? Y en las pruebas que estamos desarrollando, y esta es la meta, es desarrollar y reducir un proceso que podía tomar días en su resolución a poder ser resuelto en 5 minutos. Por lo menos en 5 minutos que toda esta información de expedientes de más de 120 hojas pueda tener un proyecto de resolución en 5 minutos, que el abogado que antes se encargaba de hacer todo este proceso manual se encargue ahora de analizar la consistencia de lo que la inteligencia artificial propone. Vale decir, transformar su tiempo dedicado a actividades que no eran de análisis a una dedicación más intensa del análisis del contenido de lo que se vaya a generar. Eso permite mejorar definitivamente la trazabilidad y la calidad y abocarnos a tener una identificación de qué otras cosas pueden ir complementarias para la atención de los reclamos. Incluso a liberar tiempo nos permite hacer que se puedan complementar con otras herramientas, como tener formas más sencillas de explicar con audios, cosas que se puede hacer, por ejemplo, ahora con IA, explicar una resolución de una manera simple, ¿no? O introducir otras innovaciones a fin de que el ciudadano se encuentre más satisfecho con el servicio regulatorio que entregamos. Finalmente, nuestro objetivo con todas estas herramientas es medir el impacto, ¿no? De las intervenciones, identificar la reducción de costos y la eficiencia operativa, tener espacios de colaboración internas y externas a fin de poder identificar cuellos de botella que podamos atender, abrir espacios también de divulgación, porque lo que no se conoce no se usa. Y esto es un tema muy importante, que los ciudadanos puedan conocer qué información existe a fin de que puedan ser ciudadanos más empoderados y que quieran y que tengan un uso más efectivo de los servicios en general, de los servicios públicos. Y un elemento que es central es la integración y la articulación de las entidades públicas con las universidades y en estos casos, de lo que había mencionado, con algunas entidades incluso que prestan el servicio, a fin de que podamos aterrizar con problemas prácticos soluciones rápidas, viables, que permitan atender estos requerimientos. La SUNAS, ¿no? Y cierro con esto, ¿no? La innovación es un compromiso con el ciudadano que busca justamente soluciones transparentes, cercanas, sostenibles, que mejoran el acceso y la calidad de los servicios de agua y saneamiento. Ese es nuestro objetivo y estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias a todos y todas.